Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy en esta tarde vamos a estudiar una vez más la palabra de Dios. Y hoy en esta tarde yo quiero compartir una escritura, porque en el pueblo de Dios, aún cuando uno empieza a llegar en el camino de Dios, queremos servir. Y hoy el tema que vamos a compartir precisamente es: voy a servir al Señor, voy a servir a Jehová de los ejércitos. Y vamos a abrir nuestras Biblias hoy en esta tarde en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién quieres servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo que Josué le habla al Señor que le dijera al pueblo que a quién querían servir, si al Dios viviente o a otros dioses. Y vemos que cuando Josué estaba compartiendo el mensaje al pueblo de Israel, vemos que Josué hace la invitación y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué cosa significa servir al Señor? ¿Cómo nosotros debemos de servir al Señor? Lo primero que tenemos que entender es el servicio a Dios creyendo en el Evangelio, en la fe. Creer en el nombre de Dios. Cuando nosotros entendemos que lo primero que tenemos que hacer antes de servir a Dios es creer que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Porque cuando nosotros lo entendemos, sabemos de dónde Él nos ha sacado, sabemos de dónde Dios nos ha traído para que pertenezcamos a su reino. Y entonces, cuando nosotros entendemos eso, vemos nuestra vida de cómo era sin Cristo, sin Dios, y vemos ahora lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendemos que ahora la vida que vivimos, la vivimos por fe en el Hijo de Dios. Y entendemos porque Él nos amó primero, porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios hizo algo grande en nuestras vidas, que nos dio salvación, que nos dio vida eterna, que ahora tenemos la oportunidad de poder vivir de una manera diferente, entonces ahora nosotros, en nuestro corazón nace un corazón agradecido, nace una gratitud en mi corazón, y el que tiene ese corazón agradecido es capaz de servir a Dios. ¿Por qué? Porque cuando entendemos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, nosotros le entregamos nuestro corazón, le empezamos a amar
con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, porque entendemos que Él nos amó primero, que el amor de Dios es perdonador, que Jesús ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos ha derramado ese amor, nos ha dado ese amor a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos atrevemos, cuando nosotros decidimos amar a Jesús, entonces la gratitud al Creador producirá una bondad en cada uno de nosotros hacia sus criaturas, hacia sus hijos, hacia su creación. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos empieza a poner unas vestiduras, esas vestiduras de bondad, de amabilidad, vestiduras de amor, vistiéndonos con esa vestidura de saber perdonar, perdonándonos los unos a los otros. Si alguien tiene queja contra alguien, así como Dios nos perdonó, así de esa manera también nos enseña a perdonar. Entonces, nosotros aprenderemos a servirle y aprenderemos a ser fieles a Él. Y una vez que hayamos entendido esto, esa misma gratitud que hay en nuestro corazón nos enseña a obedecerle, a ser obedientes, a caminar de una manera constante en los caminos de Dios. Esa misma gratitud ahora nos hace hacer su voluntad desde el corazón, desde el punto de vista del corazón de Dios, evitar cuidadosamente pecar contra Él. Y ahí es donde empieza nuestro servicio a Dios, porque muchos piensan que el servir a Dios es como venir y a lo mejor hacer algo en el templo, o servir predicando, evangelizando y haciendo muchas cosas para Dios. Pero el servicio a Dios, el que verdaderamente es un siervo de Dios, el que sirve a Dios, el que quiere servir a Dios, es aquel que primero entiende su salvación. Y ya con creer en Él, ya está empezando a servir. Y esa misma gratitud le hace que su obediencia sea de todo corazón. Y ese es un servicio, porque ya le estás sirviendo a Dios, porque le estás obedeciendo. Cuando nosotros hablamos de servir, es porque estamos haciendo algo para alguien. Entonces, si nosotros entendemos el corazón de Dios, vamos a ver entonces que el corazón de Dios es la gratitud. Lo que Él quiere es la gratitud de nuestro corazón. Y entonces en esa gratitud vamos a aprender a obedecerle. Ya le estamos sirviendo a Él. La manera de tener ese servicio con Dios también es que ahora nosotros vamos a amar a los hermanos, vamos a amar a la iglesia, vamos a amar a los siervos de Dios. Ese es un servicio, el principal servicio que le es grato a Dios en su corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros servimos y hacemos muchas cosas para Dios y no entendemos todo esto, nuestro servicio es vano, nuestro servicio no sirve. Entonces nosotros debemos de ver que para poder servir es primero hacer el servicio hacia Dios, amando a los hermanos, teniendo comunión con los hermanos, perdonándonos los unos a los otros. Eso es servicio a Dios. Entonces, cuando nosotros caminamos, ¿sí?, ya en esa área, también están ahí
en el plan de Dios para servirle a nuestra familia en nuestra casa. Sí, así como lo escuchas, a nuestra familia en nuestra casa. Sí, porque tú dices, no, pues yo le quiero servir a Dios, ¿y dónde? En la iglesia. No, yo le quiero servir a Dios, no, predicando. Yo le quiero servir a Dios y bueno, pues piensas en muchas cosas que se hacen en la iglesia, alabando a Dios, estando en el ministerio de danza, estando en el ministerio de la alabanza, y dices, le estoy sirviendo a Dios. Pero el primer servicio, si nosotros queremos servir a Dios, es en nuestra casa. Y aquí está incluido la familia, que son las personas que están más cerca de nosotros. Nuestra casa. En este caso, ¿sí?, el que se merece la primera atención más cercana después de Dios es, para los matrimonios, es la esposa. Un servicio a Dios es amarla como Cristo ama a la iglesia, poniendo su vida por ella, para purificarla para Él. Debe de buscar el esposo, usar todas las medidas posibles para que su esposa sea libre de toda mancha y que camine irreprochablemente en su amor hacia Dios. Es el servicio a Dios. Después vienen los hijos. También los hijos son importantes porque son almas. Y sabes, hoy en día las familias, los matrimonios, los que quieren servir a Dios, muchas veces han descuidado a sus hijos. No les han puesto la atención necesaria. Pasan situaciones difíciles en sus corazones. Se sienten abandonados porque no les han puesto la atención correcta y están sirviendo en la iglesia. Quieren servir en la iglesia y dicen, yo quiero servir a Dios, pero se olvidan de lo primero, se olvidan de sus hijos, se olvidan de su esposa, se olvidan de la familia, se olvidan de sus hermanos, se olvidan de sus padres. ¿Y dónde está el servicio a Dios? Los hijos son importantes. Es una responsabilidad que Dios nos ha dado a los matrimonios. Dice la palabra de Dios, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son prestados. Los tenemos aquí nada más por un tiempo. Y Dios nos da la enseñanza, nos da la instrucción, las instrucciones para que nosotros podamos caminar correctamente delante de Dios, con las responsabilidades que nos ha dado, sirviéndole a Él, porque Dios te los puso en tu familia. Dios te dio a tus hijos para que tú los eduques, dice su palabra claramente, dice, instruye al niño desde pequeño para que cuando sea grande no se aparte de él. Instruye al niño. Es una enseñanza que Dios nos da a todos los padres. ¿Por qué? Porque los hijos son importantes y muchas veces nos hemos olvidado. Queremos servir a Dios, sirvamos primero en estas áreas. Como hijos de Dios, sabemos que Dios nos da toda la enseñanza en su palabra para poder servirle con todo nuestro corazón. Y los niños son importantes para Dios. Velar por el alma de un niño, velar por los hijos de la casa es más valioso, escúchalo bien, ¿sí? Es más valioso, tiene más valor que todo el resto del mundo. Por lo tanto, vela por cada hijo que Dios te ha dado, con sumo cuidado, para que cuando seas llamado a rendir cuentas, ¿sí?, delante de Dios, para que cuando seas llamado en ese tiempo, tú entregues buenas cuentas
delante de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Cada uno de nosotros va a ser llamado a entregar cuentas, principalmente los que somos varones, los que somos cabeza. Vamos a entregar cuentas de la esposa, de los hijos, de los que están alrededor de nosotros, de la familia. Y sabes, cuando lleguemos delante de Dios, si nosotros buscamos servirle de esa manera, con todo el entendimiento que Dios nos está dando, de acuerdo a la palabra que dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Tú das ese servicio a Dios, empezando por los tuyos, empezando por tu familia. Cuando estés delante de Dios, podrás hacerlo con gozo. Podrás dar cuentas delante de Dios con gozo y con alegría, porque hiciste su voluntad, porque le serviste como Él quiere, conforme su corazón. Y porque de otra manera, si nosotros no hacemos esto y nos ponemos a servir a Dios, descuidando a nuestros hijos, descuidando a nuestra esposa, descuidando a nuestra familia, el día que vayamos a entregar cuentas delante de Dios, lo vas a hacer con tristeza. Y es mejor que tú hagas las cosas conforme el corazón de Dios, y cuando seas llamado a entregar cuentas, lo hagas con gozo y no con tristeza. Dios es bueno, Dios es santo, y si nosotros queremos ser esos siervos, esos servidores conforme el corazón de Dios, hagamos lo que nos enseña la palabra y seamos unos verdaderos siervos de Dios. Ya posteriormente, cuando nosotros hayamos entendido todo esto, entonces podremos decir, mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Entonces ahora sí podrás estar dispuesto a adorar, a alabar, a exaltarle, a servir en la iglesia, a predicar su palabra, a irte de evangelista, el don que Dios te ha dado, desarrollarlo. Entonces sí, estás preparado para servir a Dios, y entonces serás un siervo de acuerdo al corazón de Dios, un servidor de acuerdo al corazón de Dios. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Y antes de terminar, quiero que juntamente conmigo inclines tu rostro. Si tú eres alguien que ha dispuesto en su corazón servir al Dios viviente, eso es lo que tienes que hacer. Y si tú pensabas que era nada más ir y servir en la iglesia, ¿sí? Ahora Dios nos ha enseñado que lo primero es nuestra familia. Que Dios te bendiga y inclina tu rostro en el nombre de Jesús para que podamos orar juntos. Amantísimo Padre Celestial y Rey poderoso, Jehová de los ejércitos, te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes, Dios, a poder entender esa gratitud de nuestro corazón para poder servirte, Señor, conforme tú dices, conforme tus pensamientos y no como los de nosotros. Padre Santo, venimos delante de tu presencia y te rogamos que por tu misericordia nos ayudes, Señor, a poder, Padre Santo, caminar y hacer las cosas conforme tú quieres, conforme está escrito, Señor. Padre Santo, danos la sabiduría espiritual, el entendimiento espiritual, Padre, para hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Ocuparnos, Padre Santo, de nuestra familia, en primer lugar, de nuestros hijos, Señor, y que sea usted, Padre bendito del cielo, manifestando su presencia con el Espíritu Santo en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia. En el nombre de Jesús les damos muchas gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga.